Hola, muy buenos días. Hoy analizaremos la teoría de Erik Erikson para contribuir a nuestra materia de teoría de la personalidad. Erikson plantea dentro de su teoría la idea de crisis de identidad y amplió los supuestos de Freud, el cual se centraba principalmente en la infancia y decía que la personalidad se formaba en los primeros momentos de la vida. Erikson contribuye ampliando esta concepción diciendo que también hay crisis y hay momentos de crecimiento, de desarrollo, eh, digamos, motivos de la construcción positiva o momentos donde nos podemos quedar detenidos y que esta crisis de identidad nos puede llevar a tomar decisiones y que sin embargo no solamente está dado en la infancia, sino también en la adolescencia, cuando eres adulto joven, cuando eres adulto, adulto mayor o en la vejez, como se llamaba en ese entonces. Esta aportación eh, pues contribuye a la idea de la formación de la personalidad. ¿Por qué? Responde a la pregunta que nos hemos hecho. ¿Y cuándo queda terminada la construcción de la personalidad? ¿Es algo que se fija cuando llegas a los 20 años? ¿O es algo que se da de manera dinámica? Estamos constantemente cambiando. Y como hemos compartido en otras ocasiones, pues esta es una gran pregunta porque muchas de las pruebas psicológicas parten de la idea de que tu personalidad ya está definida en un momento determinado. Pero la idea de la crisis de identidad pues nos da la oportunidad de entender que hay momentos importantes que pueden fortalecer o debilitar a la personalidad. Todo depende cómo asumimos nosotros esa experiencia. Como hemos partido en el modelo de esta clase, pues Erickson nace en 1902 y fallece en 1994. Nació en Alemania, pero pues no se sabía realmente de dónde era, porque viajó por diferentes partes del mundo, vivió en Estados Unidos. Él creció con su madre y nunca supo quién fue su padre biológico. Y en la adolescencia tuvo el sueño de ser un artista errante, lo hizo durante 7 años y regresó a su casa confundido, no sabiendo qué le habían significado estas experiencias. Y como hemos planteado con otros teóricos, pues en el caso de Erickson estamos viendo el tema de las crisis de identidad que él plantea como reflejo de las crisis que él sufrió en diferentes momentos de su vida. Y recibió en ese momento que regresó a su casa materna una carta de un amigo, Peter Bloss, que lo invitó a Viena para dar unas clases. Y pues tuvo la oportunidad de que Anna Freud fuera su psicoanalista. Y bueno, Anna Freud, con la cual platicaba justamente el conflicto que surgía en Erickson por el hecho de conocer a su padre biológico, y Anna Freud le decía que no se entretuviera, no era tan empática con respecto a este sentimiento que él tenía, pero él nunca pudo dejar de preguntarse quién había sido su padre biológico. Luego se casa y tiene 4 hijos, se casa con Joan Serson y ahí también tuvo sus crisis de identidad, porque pudo ser artista, psicólogo, psicoanalista, profesor, antropólogo, y también tuvo sus pruebas en esta crisis de identidad, porque él se casa y tiene un hijo con síndrome de Down que em, lo oculta.
En esa época se podía llevar a la gente con síndrome de Down a un centro psiquiátrico. Y no solamente lo puso ahí, sino que le ocultó la presencia a sus demás hijos. Les dijo que había muerto en el momento del nacimiento. Luego se lo contó a su hijo mayor. Y eso fue un gran problema, una gran dificultad que tuvo Erickson en su vida, porque además este hijo murió a los 20 años y él estaba de viaje en Europa y le pidió a los hermanos que no conocían su existencia que se encargaran del funeral. Entonces él demuestra con los conflictos de su propia vida cómo es que hay estas crisis de identidad. También parte de su historia es que se fue cambiando el nombre. Comenzó como Erik Salomonsen, luego Erik Homburger, luego Erik Homburger Eriksson y finalmente Erik H. Eriksson, porque no quiso quitarse, se quitó el Homburger, pero no quiso quitárselo por completo. Y esto se debió principalmente a pues la persecución que había en la Segunda Guerra Mundial con respecto a los judíos, por eso se quitó el primero, luego viaja a un país, luego viaja a otro y se va cambiando el nombre, pero que también refleja pues esta crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Él se lo responde poniéndose diferentes nombres. Y tiene varias obras, pero de las más importantes diríamos que Infancia y Sociedad, Identidad, Juventud y Crisis y Dimensiones de una nueva identidad. Entre otras, esta es justamente la selección de las obras más importantes. Él plantea la idea del yo en una concepción post-freudiana y él dice que es una fuerza positiva, es lo que crea una identidad y un sentido para nosotros mismos. Es el centro de nuestra identidad o de nuestra personalidad. Entonces, este yo que se constituye con lo que yo me defino y, y sin duda tiene que ver con su propia evolución porque él se fue cambiando de nombres. Entonces, él decía, pues, ¿quién soy? Pues no soy el que tenía otro nombre o no soy el que actuó de determinada manera en un momento de la vida, sino soy el que estoy siendo en el presente, en cada momento. Y ya no estamos en su biografía, ya estamos en su teoría y él plantea que durante la infancia el yo es débil, maleable y frágil y que en toda la vida buscamos unificar a la personalidad y que este yo lo que nos permite, cuando nosotros ya tenemos una identidad del yo, que vamos a ver en un momento más su definición, pues nos protege de estar separados la mente y el corazón, los pensamientos y los actos. O sea, por eso le da un gran valor. Él definió al yo como la capacidad de unir experiencias y actos de una manera flexible. Y para poder definir al yo, da tres elementos que lo constituyen: el yo corporal, el ideal del yo y la identidad del yo. Siempre me tardo unos segundos en el cambio de la diapositiva. El yo corporal es la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo. Es la manera en cómo nos percibimos en el físico y que es distinta a cómo nos perciben los demás y somos distintos de todos los demás. El ideal del yo tiene que ver con una imagen idealizada, con una imagen que está puesta como lo que podríamos llegar a alcanzar a ser. Y de eso también depende que estemos satisfechos o insatisfechos. Aquí la imagen del gatito y el tigre, pues justamente es esto, luego lo ponen para explicar la autoestima, de tener buena autoestima, pero en este ejemplo es que si tú eres gatito y tu ideal es ser un tigre, pues vas a estar insatisfecho porque lo que tú eres es un gatito. Y entonces el ideal del yo a veces nos juega de manera negativa porque nos lleva a negar lo que nosotros somos o a desear lo que no somos.
La identidad del yo ahora es pues la imagen que cada uno de nosotros tiene sobre nosotros mismos. Y no es una cosa estática, sino es una cosa dinámica, porque depende de los roles sociales en los que participamos. A veces somos y tenemos una identidad en la casa, una identidad en el trabajo, una identidad con los compañeros, y eso es la identidad del yo, lo que yo defino de mí mismo en los ámbitos en los cuales colaboro, participo. Y bueno, él también plantea la importancia de la influencia de la sociedad, porque el yo siempre surge en medio de un grupo humano. Y entonces el yo es determinado en gran medida por esa sociedad con la que nos relacionamos. Para Erickson, somos o desarrollamos la personalidad a partir de un entorno cultural. Y eso queda demostrado en los diferentes estudios que él realizó con diferentes pueblos y tribus en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y podríamos decir que el aporte, como hemos señalado, del pensamiento y la teoría ericksoniana es justamente abarcar todas las etapas humanas, que en todas las etapas hay posibilidades de crecimiento. Lo vamos a ir viendo etapa por etapa, pero imagínense que en la adultez, en la vejez, pues hay una crisis que uno se pregunta, ¿y ahora cómo puedo vivir con estas condiciones? ¿Y ahora cómo puedo contribuir a la sociedad? ¿Cómo me puedo relacionar a partir de esto que soy en este momento? Nuestro yo surge culturalmente, decíamos. Está la persona, está la comunidad y así construimos el yo. Ejemplos son de las tribus Sioux que estudió, se fue un tiempo a estar con ellos, y donde, por ejemplo, es permitido el amamantamiento prolongado, y eso genera personalidades de tipo oral. Como decíamos, no se alejaba del pensamiento freudiano, o sea, retomaba algunos elementos y luego lo expandía. O la tribu Yurok, que tenían normas muy estrictas con respecto a la eliminación de la orina y de las heces, pues fomentaba un carácter anal. Él también planteó el tema del principio epigenético, el cual plantea que cuando alguien está en una etapa, está desarrollando en potencia la siguiente etapa. Y en esta frase queda claro, dice, cuando los niños aún gatean, están desarrollando el potencial para caminar, correr y saltar. Cuando son los bastante maduros para saltar, siguen conservando la capacidad de correr, andar y gatear. Es decir, que este desarrollo epigenético es progresivo y permanente. La epigenesis significa que una característica se desarrolla sobre la anterior en el espacio y en el tiempo y que permanece. ¿Qué nos pasa en ciertos momentos de la vida? Hablando de adultos mayores, pues que vamos perdiendo ciertas capacidades y eso es propio de la pérdida, digamos, del desarrollo. Y ahí nos tendremos que preguntar cómo desarrollar aún una habilidad en el espacio y tiempo con la condición que tenemos en ese momento. Entonces, el núcleo central de la idea ericksoniana pues son las etapas del desarrollo psicosocial. En ellas siempre plantea estos cuatro elementos. El principio epigenético, es decir, evolutivo, que uno va de un momento a otro y creciendo, que siempre hay un conflicto. Este conflicto nos lleva a una interacción. Si es una crisis de identidad, pues va a haber un elemento que es sintónico y un elemento que es distónico. Algo que favorece al crecimiento o algo que te detiene en el crecimiento. Y un poco la idea de trauma o la idea de conflicto psíquico para Erickson es que tú te puedes quedar atrapado en una de las etapas. Si tú te quedaste en la etapa juvenil
y no has sido capaz de lograr independencia, pues puedes irte todo el resto de tu vida porque no enfrentaste tu crisis de identidad. Otro elemento que nos es muy útil para entender es la idea de la fuerza básica, que es una cualidad, una virtud que se produce, que debería desarrollarse en esa etapa del tiempo, o la patología básica, que es cuando tú te quedas atrapado, pues, o cuando la fuerza es demasiado débil, pues se produce justamente la enfermedad. Entonces, en todas las etapas que vamos a ver cuál es la fuerza básica y la patología básica. Y en, digamos, en los elementos de la teoría para entender las diferentes etapas, pues es importante que consideremos también el aspecto biológico y que la identidad del yo se va a construir a partir de todas las cosas que nos pasan y que la crisis de identidad se va a definir como un momento decisivo, crucial y donde hay una mayor vulnerabilidad y mayor potencial. Volviendo un poquito en la misma historia que les contaba de Erickson, pues él sufrió este elemento de la patología básica porque se quedó atrapado en el caso de su hijo, que no sabía qué hacer con él o cómo comunicárselo al resto de su familia. Y entrando al tema de las etapas. La primera es la latencia, que va desde que naces hasta el año. Es un modo oral genital. La crisis psicosocial es de confianza versus desconfianza. ¿Y qué se desarrolla? Esperanza. ¿Y qué es la patología que se puede desarrollar? Patología básica, trastornos psicológicos graves. Imagínense que en esta etapa, pues si no eres querido, pues ahí se hace una fragmentación de la personalidad. Por poner un ejemplo, hay quien dice que hay muchos factores, por ejemplo, en el desarrollo de la personalidad autista, pero hay algunas corrientes que creen que el distanciamiento emocional que hay con el niño puede generar justamente este trastorno. Y no digamos otros como la psicosis o la esquizofrenia, que también tiene su origen en las primeras etapas, no solamente de los 0 a 1 año, sino en los primeros años de la infancia. Y bueno, hay inclusive gente que plantea, y hay investigaciones que lo han demostrado, que hay ventanas de oportunidad de salud o de enfermedad mental, inclusive cuando estaban en el periodo intrauterino. Y luego tenemos en este modo, en esta etapa, dos modos de incorporación. Uno es que son receptivos. Los bebés pueden inclusive estar divirtiéndose, comiéndose un pie, chupándose el dedo, llevándose cosas a la boca. Son receptivos ante todo los sonidos, lo que ven, lo que escuchan. Así van desarrollando su cerebro y sus capacidades. Y además son confiados, aceptan lo que uno les ofrece. Y eso también desarrolla su capacidad de dar. Esta virtud, esta, digamos, crisis de identidad, de confianza básica y desconfianza básica, pues corresponde también a sus sentidos, ¿no? O sea, él siente confianza por lo que come, por lo que mueve, por el cariño que le dan, y puede ser sintónica o distónica, dependiendo también si es golpeado o si no es alimentado. Y si no es así, pues genera una desconfianza que lo hace vulnerable durante toda la vida. Es la primer crisis y si la resolvemos, nuestra fuerza básica es esperanza. Y a lo mejor en base a esta teoría podríamos decir que los que tenemos esperanza en el futuro es que tuvimos un periodo durante esta primera etapa, durante esta crisis, donde recibimos afecto, donde desarrollamos esta confianza de que es posible vencer las dificultades. Y esta fuerza básica de la esperanza es muy útil porque nos permite ante experiencias dolorosas o agradables saber que van a ser
resueltas de manera satisfactoria. Pero si los bebés no lo desarrollan, aprenderán lo contrario, una patología de retraimiento, de, de no saber qué depara el futuro. Y luego tenemos la primera infancia, que coincide con la etapa anal que plantea Freud, y ahí va pues desde los 2 años a los 3 años, y aunque tiene sus variaciones, desde 1 año y medio puede ser, hasta los cercano a los 4 años. El tema es el control de los esfínteres. Su modo es oral genital, la crisis es autonomía versus vergüenza y duda, su fuerza básica es la voluntad y la patología básica es la compulsión. Vamos a ver los elementos. El modo, pues es evidente que el niño está aprendiendo a ir al baño y que al mismo tiempo que aprende a ir al baño, pues aprende algunas cuestiones de higiene como lavarse los dientes, bañarse, y también comienzan como la época de los berrinches. A los 2 años empieza una crisis donde se comienzan a mostrar rebeldes y donde es importante pues o está relacionado con esta idea del control del esfínter. ¿Por qué? Porque los niños dicen, bueno, ¿doy o no doy? ¿Retengo o no retengo? ¿Le doy este regalito a mi mamá, a mi papá, o no le doy este regalito? Entonces él comienza a darse cuenta que puede también manipular, y no solamente con digamos, las heces o la orina, sino también con los juguetes y con todas las cosas que le rodean. Entonces les decía yo, una época donde aparecen los berrinches. ¿Cuál es la crisis de identidad? Autonomía versus vergüenza y duda. Entonces, la autonomía pues es sintónica y la vergüenza y duda es sintónica. Cuando nosotros pensamos que hay algo mal y no sabemos por qué, esa es la vergüenza. ¿Estaré en lo correcto? Es esta sensación de sentirse observado y puesto en evidencia. Esto sucede cuando los padres o los cuidadores le dicen, ¿y eso es lo que estás haciendo? Esto está mal. Entonces la gente, el niño, siente vergüenza, siente dudas si es correcto lo que debería estar haciendo. Y si hace o no hace, y si se siente exhibido, pues genera vergüenza. Y si no le apoyas en, digamos, ir teniendo un criterio, unos juegos en donde él repita y donde él pueda participar, pues siempre va a tener la duda si puede o no participar. Su fuerza básica es la voluntad, que es fundamental porque te permite la expresión. La voluntad está puesta en el control del esfínter, ¿puedo o no puedo? Pero eso se traduce luego en tener voluntad durante toda la vida. Lo contrario es que la falta de voluntad se puede traducir en una compulsión, o en la falta de determinación, o en la falta de seguridad en los niños, o en la vida adulta. Les decía que este principio epigenético es que nos quedamos atrapados en una etapa. Si todavía sentimos vergüenza y duda, pues a lo mejor estamos en esta etapa, pero podemos superarla para pasar a la siguiente etapa. Entonces, la tercera etapa es la edad del juego. Y esa edad de los 3 a 5 años, el modo genital locomotor, la crisis es iniciativa versus culpa, ahora más culpa. Y fuerza básica es la finalidad, tener una finalidad, poder elegir, y la patología es la inhibición. El modo genital locomotor pues se da en una situación que podríamos llamar edípica, donde hay un poder donde se le da a los seres humanos y que se prolonga a lo largo de la vida. Es un periodo donde pues son muy importantes las figuras parentales, y tiene que ver también con la capacidad de moverse, por eso el modo genital locomotor. Descubre pues las diferencias de sexos y también descubre las capacidades que tiene el cuerpo. La crisis de identidad, pues iniciativa versus culpa. Dice Erikson que las dos cualidades deben estar en equilibrio porque
los niños tienen que tener una actitud de construcción hacia el mundo, pero también deben reprimirse. Por ejemplo, un niño no puede ir mordiendo a otros o no puede hacer del baño en cualquier lugar. O sea, los niños les quitan el pañal y comienzan a hacerse pipí. Pero, ¿qué les enseñamos a los niños? Que tienen que hacerse pipí en un lugar específico. Entonces tienen que reprimirlo. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, no es que sea necesariamente negativo, sino que lo que se tiene que hacer es una un desarrollo de las dos cualidades, pero sobre todo un predominio de la iniciativa que nos llevaría luego a la creatividad, que nos llevaría al desarrollo de la imaginación. ¿Cuál es la fuerza básica? Pues la fuerza básica es saber qué hacer, que él llama finalidad, establecer objetivos con determinación, tomar conciencia de quiénes somos. Luego sigue la etapa de la edad escolar y vamos a ir viendo sus características. Es un periodo de latencia en el sentido del modo psicosexual y coincide, pues ahí estamos a la expectativa. Y comúnmente los niños comienzan a integrarse o a interaccionar con la sociedad, a interesarse por los patrones culturales, por donde pertenecen, y comienza también a desarrollar una autoimagen. En esta etapa, ¿qué se desarrolla? La laboriosidad versus la inferioridad. La crisis en este conflicto es que si se vuelven trabajadores o no trabajadores, podríamos decir flojos en un término coloquial, que es que cuando dices, no, mi trabajo no tiene importancia. Entonces, cuando mi trabajo no tiene importancia, desarrollo un sentimiento de inferioridad y por eso dejo de hacer. Entonces, también eso nos lleva a preguntarnos que mucha de la gente o muchos de los niños que tienden a no trabajar pueden desarrollar este sentimiento tanto en esa edad como en la vida adulta. O al revés, cuando nos sentimos inferiores es que a lo mejor no nos dieron la oportunidad de demostrar nuestra capacidad de hacer cosas. Y en esta etapa es muy importante juegos controlados, dirigidos por los adultos. Su fuerza básica es la competencia, que es la capacidad de jugar, a competir, no de competir en detrimento de los demás, sino es a favorecer el juego, a favorecer, poner en práctica y las habilidades. Y, y si nosotros jugamos y nos sentimos contentos, pues vamos a ser trabajadores, porque vamos a decir, yo también quiero demostrar lo que puedo hacer. Y si me quedo en la pasividad y no juego, pues me siento inferior y no desarrollo un trabajo de manera consciente y constructiva. La quinta etapa, que es la adolescencia, pues tiene una gran crisis de identidad. Ahí es donde se construye la identidad del yo con un fuerte sentido. Va entre los 13 y 18 años y se generan muchas expectativas de roles del adulto del cual podemos hacer. Y a lo mejor hoy la adolescencia, como sucede en las reflexiones de varios psicólogos, pues se ha ido aumentando cada vez más. O sea, sí vamos haciendo unos cortes de tipo biológico, pero hoy hasta dónde llega la adolescencia, ¿no? Hasta los 20 años, hasta los 21, hasta que te sales de tu casa a los 30. Entonces, ¿cuál es la crisis de identidad que se da en ese momento? Pues la búsqueda de roles que ayudan a descubrir una identidad sexual, ideológica y profesional. El tema es la identidad, cómo te construyes. Y donde lo que se busca es saber quiénes somos. ¿Cuáles son las fuentes de identidad? Pues la afirmación o el rechazo que se recibió en la infancia y su contexto histórico. Es decir, que no es lo mismo nacer en una época que en otra. ¿Y cuál es el conflicto psicosocial?
pues el conflicto es, obviamente, si la parte positiva es la identidad, la parte, digamos, negativa, distónica, sería la confusión de la identidad, no saber quiénes somos. Por eso le decía que esta es una crisis que puede estar afectando a mucha gente en la actualidad. Y porque hay gente que tiene conflicto de identidad a los 40 años y que aún se pregunta qué es la vida o cuál es su participación en la vida o qué quiere ser. Entonces, lo positivo es que nosotros lo construyamos y no es que sea estático. Si hemos planteado la idea de que la personalidad es dinámica, pues también las metas son dinámicas, pero lo importante es que tú digas, bueno, en este momento esto es lo que quiero. Esta es mi identidad. Y la puedes transformar, sí, pero después vas a decir, bueno, esta es mi identidad. No hay confusión, sino vas modificando tu identidad a partir de otros elementos que son importantes y que se van dando dentro de la misma cultura. ¿Cuál es la fuerza básica? La de fidelidad. ¿Por qué? Porque uno se compromete en todo, en una relación de pareja, uno se compromete en un trabajo y uno se compromete a ser fiel a uno mismo y es la fuerza básica, decir, este soy yo, si esta es mi identidad, pues este soy yo, me comprometo, me soy fiel. Y de ahí nacen todas las demás fidelidades. Y lo contrario sería el rechazo del rol, es decir, cuando uno está en constante desafío, cuando uno está en constante cambio. Y creo que este le quedó muy bien a Erickson porque él estuvo justamente en constante cambio. Él no sabía ni siquiera qué nombre tenía. Y él pudo jugar a ser artista, a ser terapeuta, a hacer muchas cosas. Entonces, también dudó de su rol como padre, como habíamos comentado. Y todo esto nos lleva a la siguiente etapa, que es la etapa de ser adulto joven, más o menos entre los 19 y 30 años. Es la edad que pues la mayoría de ustedes está. Y aquí se debe haber alcanzado un sentido de identidad capaz de compartirla con otros que pueden ser tu pareja, o con otros que pueden ser tus amigos, u otros que pueden ser tu trabajo. Eres sin perder tu individualidad. Es también una época interesante en el modo pues es de genitalidad porque se basa en la experiencia sexual a partir de la confianza mutua y del amor, el respeto. Y si además ganamos en la experiencia anterior la fidelidad, pues nos va permitiendo establecer vínculos eh, amorosos que pueden ser permanentes o no, pero que nos permiten compartir y profundizar estas experiencias anteriores, llevándonos a tener la oportunidad de vivir con intimidad. Porque, ¿cuál sería, digamos, el elemento sintónico de esta etapa? Lograr intimidad es lograr profundidad en las relaciones, llegar a sentir profundidad en lo que haces. Entonces tú puedes, no sé, estudiar una maestría, un doctorado, entonces tú logras intimidad con el conocimiento que tú tienes. No tienes miedo a perder el conocimiento previo que tienes o no tienes miedo a perder la relación. No tienes miedo aunque luego las relaciones terminan, pero en tú te entregas a esta experiencia. Lo contrario de eso sería el aislamiento, que sería la incapacidad para arriesgar la propia identidad mediante una relación profunda y verdadera. Es en la crisis de identidad, como se han dado cuenta desde la crisis de identidad de los niños, planteamos que estos dos juegos, como él lo plantea, no es uno bueno y uno malo, sino que más bien estamos en constante movimiento. Hay momentos que, por ejemplo, el aislamiento es bueno porque nos permite contestarnos y preguntarnos hacia dónde queremos ir, y hay momentos donde la intimidad, la profundidad, el estar con los otros es bueno también. Entonces, en la crisis de identidad, como hemos dicho también con otros teóricos, pues nos permite ubicar el momento oportuno de utilizar estas cualidades, de ser íntimo o de estar solo.
Pero no podemos ir en la vida como la imagen que elegí, ¿no? En una burbuja donde nadie te toque. Y tampoco puedes estar todo el tiempo con las personas que amas. Entonces, ¿cuál es la fuerza básica de la adultez joven? Es el amor, un afecto maduro. Y si se ponen a pensar que eso es lo que tienen que desarrollar como cualidad humana en este momento que están en su vida, pues es interesante porque así como nos planteamos, quiero terminar una carrera, la carrera de psicología, pues se pueden plantear que un motivo para la vida es descubrir la virtud del amor como una cualidad en el desarrollo humano, del desarrollo de la personalidad humana. Y digamos, la patología que surge en esta etapa es la exclusividad, que podríamos llamarlo que es sentirse único. La exclusividad es una dificultad para cooperar con los demás, de comprometerse con los demás. Y nos aísla, es parecido al anterior, pero tiene que ver con un engrandecimiento de uno mismo, que hemos visto en en otras teorías también. Luego tenemos la séptima etapa entre los 31 y 60 o hoy pues la vejez o el adulto mayor llega hasta los 65, podríamos decir que es la nueva categoría. Y aquí se asume responsabilidad. Aquí el tema es expresar. Es una etapa muy larga y lo que se busca es la procreatividad, que hace, digamos, referencia a un contacto más que genital con una pareja, con llevar o asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos, de los sueños, de los productos. No tiene que ser necesariamente con una familia, sino puede ser con lo que tú hayas amado, con lo que tú hayas elegido amar. Si elegiste amar tu trabajo, pues ser responsable en el cuidado, en el crecimiento del trabajo o de la empresa. Si tú tienes no sé, una asociación que se dedica al voluntariado, pues hacer bien el voluntariado y ayudar y servir a los demás. Si así nos podríamos ir con todas las cosas. La procreatividad tiene que ver entonces con esta posibilidad de crecer y de asumir responsabilidad de las cosas que nos pasan. Y esto nos da eh, una profundidad en nuestra identidad y nos da también un desarrollo en nuestra personalidad. En la siguiente diapositiva, pues lo puse al revés. Cuál es el conflicto? Es el estancamiento. Todos los sueños que tenías cuando eras joven, cuando tú tenías 15 años, 20 años, pues querías comerte el mundo. Y cuando tú llegas después de los 30, que digamos ya te preparaste, ya comenzaste a trabajar y te das cuenta que no lograste los sueños que tú tenías, pues entra un estancamiento. En algunos teóricos pues dicen la crisis de la mediana edad o la depresión de la mediana edad, donde tú quieres volver a hacer cosas porque te has sentido estancado, que no lograste justamente todo lo que te planteaste. Y a lo mejor en la etapa anterior pues tenías que ir generando una estructura que te permitiera sobrevivir, pero después tú te sigues haciendo preguntas. También es un poco filosófico. ¿Cuál es en este sentido el aspecto, digamos, sintónico a la personalidad, al desarrollo de la personalidad? Es la generatividad, dice Erickson. ¿Qué es la capacidad de generar nuevos seres? Los hijos, por ejemplo, nuevos productos, nuevas ideas, de generar cosas. Entonces tú ya no estás en la edad de la preparación como hasta los 30 años, sino estás en la época de la generación, de dar, de contribuir a hacer un mundo mejor. ¿Cuál es la fuerza básica? El cuidado. Es el compromiso creciente de atender a las demás personas. ¿Y cuál es la patología básica? El rechazo. El rechazo es la falta de disponibilidad para cuidar a los demás o cuidarte a ti mismo. Pero sobre todo es una forma de egoísmo que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupa el amor y la exclusividad hoy en mi vida?
¿Qué lugar quiero ocupar en la sociedad? Son buenas preguntas que nos podemos hacer o que se pueden hacer en este momento de su vida para que lleguen con plenitud, con fuerza, con todas las cualidades que va desarrollando la personalidad según la teoría de Erikson. Luego, la vejez. En la vejez, que abarca desde los 65 años hasta la muerte, pues el modo psicosexual le llama él sensualidad generalizada. La crisis de identidad es integridad versus desesperación. La fuerza básica es sabiduría y la patología básica es desprecio. La sensualidad generalizada dice que es una actitud de mantener el equilibrio, conservar la integridad frente a la desesperación y aprender a disfrutar de cosas como son las sensaciones físicas. Él, que estudió el tema con varias investigaciones, pues él dice que los hombres en esta edad disfrutan mucho relacionarse con sus nietos o bisnietos y que a algunas mujeres les interesa la política, la economía, los temas mundiales, participar, dejar su huella. Entonces, esta que es la última crisis de identidad necesita necesariamente una fuerte identidad del yo, saber quiénes hemos sido y quiénes somos. Porque si sabemos quiénes somos, en esta etapa nos lleva a un sentimiento de unidad y coherencia. Puede ser que no haya una misma respuesta física o que tengamos algunas dolencias o algunas enfermedades, pero tenemos esperanza aún en el futuro. Aunque es una crisis anterior, pero en esta se demuestra con mayor fuerza porque si tú tienes esta identidad, pues va a tener tu vida sentido. Y pues en el caso contrario, tenemos la desesperación, que es la ausencia de esperanza y el desprecio de quien tú eres. Tú dices, pues no, mi vida no ha servido para nada. La mayor tasa de suicidio y de depresión se da en adultos mayores. ¿Por qué también creo yo? A lo mejor siguiendo las ideas de Fromm, la influencia del materialismo que nos dice tú eres tu cuerpo físico. Pero esta es una parte de tu identidad. Pero ¿qué más somos? ¿Qué más somos aparte de nuestro cuerpo físico? Nuestro cuerpo físico se va a deteriorar en cierto momento. Y es bueno que hagamos ejercicio desde que somos niños y durante toda la vida, pero sin duda pues ya no será la misma capacidad de antes. Y si bien hay gente que puede hacer un recorrido de Ironman después de los 65 años, pues son casos excepcionales. Debería haber más gente haciendo mucho más ejercicio, pero eso sobre todo para la gente que tuvo una identidad en el tema del ejercicio y lo hizo con una forma determinada, pero hay otras formas de identidad, no solamente físicas. Entonces, ¿cuál es su fuerza básica? La sabiduría. La sabiduría que es una capacidad de hacerle frente a la muerte, siendo completo, sintiéndonos sólido. Y lo contrario, pues es la desesperación, el desprecio, la psicopatología básica. Es la confusión, la impotencia cada vez mayor sentirse dependiente. Y ya en la recta final de la clase del día de hoy, pues ¿qué métodos de investigación plantea Erikson? Varios. Entre ellos, pues como parte central de su teoría nos encontramos con el tema, perdón, nos encontramos con el tema de estudiar la parte biológica, cultural y la historia. La personalidad no está aislada, está conectada. Y para eso utiliza la antropología, la sociología, aprender de todas las etapas, niños, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Y hay investigación relacionada al respecto? Sí. Y hoy en día se hace investigaciones sobre las diferentes etapas. Hay especializaciones como la gerontopsicología. ¿Qué críticas recibe Erikson?
Pues a la pregunta de que genera investigación, pues sí, sí genera, hay muchos estudios. Es refutable su teoría media, porque digamos que sus conclusiones se pueden explicar mediante otras teorías. ¿Cómo organiza el conocimiento? Es superior a la media, es muy claro en las etapas que él plantea, pero no estudia otras características como los rasgos personales o la motivación. Es una guía práctica, en este sentido tiene alta congruencia con la guía práctica, nos es útil, igual alta coherencia y para los autores del libro pues tiene en el aspecto de la sencillez una sencillez moderada, que a mí me parece cuando leemos a Erickson que es de mucha claridad. Yo estaría más bien pensando que tiene una sencillez alta. En el concepto de humanidad, pues nos encontramos con que pensando que si es pesimista u optimista, él piensa que es más optimista, porque, como hemos dicho, piensa que podemos cambiarnos en cualquier momento de la vida. Ante la idea de la casualidad o de la causalidad, perdón, o la teleología, pues él dice que está la gente influenciada por las partes biológicas y sociales. Es decir, que es predominantemente causal. En cuanto a las determinantes conscientes e inconscientes, él plantea que somos inconscientes antes de la adolescencia y conscientes después de la adolescencia. Es un modelo mixto. Y que si somos singulares o somos muy semejantes, él da importancia a estas diferencias individuales más que a las características universales.